Dicen que las pirámides llevan en silencio el eco de un mensaje que nunca debió ser escuchado, que cada piedra es un testigo mudo de algo tan antiguo y tan prohibido, que nuestra mente moderna apenas se atreve a rozar su verdadero significado. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia que nos han contado es solo un velo cuidadosamente tejido para esconder la mayor verdad jamás revelada? Hoy, quiero que vengas conmigo más allá de lo que los libros de historia se atreven a enseñar. Desde pequeños, siempre escuchamos la misma historia, que fueron los faraones Keops, Kefren y Miserinos quienes mandaron a erigir estas monumentales estructuras como tumbas eternas, un legado para desafiar al tiempo. Decían que miles y miles de obreros, bajo látigos y bajo el sol, movieron bloques de piedra tan pesados como locomotoras, todo para rendir culto a dioses y reyes. ¿Sabías que la Gran Pirámide, la de Keops, está alineada casi perfectamente con los puntos cardinales, con una precisión que incluso hoy nos resulta asombrosa? El margen de error es tan pequeño que ni siquiera nuestras brújulas modernas podrían haberlo hecho mejor. ¿Y cómo explicar que las dimensiones de esa pirámide parecen guardar proporciones matemáticas vinculadas al número pi, a la sección áurea e incluso a la circunferencia de la Tierra? Los egiptólogos tradicionales dicen que fue pura coincidencia, o que los antiguos egipcios eran simplemente muy observadores. Pero, ¿es realmente creíble pensar que campesinos y esclavos, armados apenas con cinceles de cobre y sogas de cáñamo, hayan levantado más de 2 millones de bloques, algunos de hasta 80 toneladas, encajados con una precisión tan perfecta que ni una hoja de papel cabe entre ellos? Porque las inscripciones dentro de la Gran Pirámide son casi inexistentes. En comparación, otras pirámides menores rebosan jeroglíficos, oraciones y escenas religiosas. Pero en la Gran Pirámide reina un silencio absoluto. ¿No es extraño? Si Keops quería una tumba para su gloria eterna, ¿por qué no llenarla de inscripciones proclamando su nombre? ¿Por qué no dejar pruebas claras de su autoría? Lo único que se encontró, décadas después de su construcción, fue un pequeño grafiti pintado en lo alto de una cámara, casi inaccesible, donde se leía el nombre de Keops. Muchos se aferran a eso como la prueba definitiva, pero hay quien asegura que ese grafiti podría ser un fraude del siglo XIX, añadido por los exploradores que buscaban desesperadamente probar la historia oficial. Porque, en las arenas de Egipto se han hallado herramientas de cobre, demasiado frágiles para cortar granito, y sin embargo, las cámaras internas de la Gran Pirámide exhiben bloques de granito perfectamente tallados, superficies tan lisas como espejos. ¿Cómo lo hicieron? Algunos proponen métodos casi imposibles: rodillos de madera, rampas kilométricas, mano de obra infinita, pero incluso con toda esa teoría, los cálculos no cuadran. Se necesitarían decenas de miles de hombres trabajando día y noche durante décadas, y aún así, la magnitud de la obra sobrepasa nuestra comprensión, porque existen textos antiguos, casi enterrados bajo el polvo de bibliotecas olvidadas, que hablan de una época anterior a los faraones, un período que los antiguos llamaban el Septepi, el tiempo primordial, una era en la que, según los sacerdotes de Heliópolis, dioses y seres celestiales caminaron sobre la tierra y enseñaron a la humanidad los secretos de la arquitectura, la astronomía y la ciencia. Muchos se ríen de esa posibilidad, pero, si descartamos esa teoría, ¿cómo explicar la precisión imposible de la Gran Pirámide? ¿Cómo explicar que su orientación esté alineada con la constelación de Orión, que para los antiguos egipcios simbolizaba a Osiris, el dios de la resurrección? Y más perturbador aún, ¿cómo explicar que esas mismas alineaciones se encuentren en monumentos megalíticos de culturas separadas por océanos, como en Teotihuacán o en los templos mayas? ¿Acaso estamos viendo huellas de una civilización global, anterior a la historia oficial? Porque si es cierto que la Gran Pirámide no fue construida únicamente por Keops, entonces debemos replantearnos no solo la historia de Egipto, sino la historia de la humanidad entera. Te diré algo que, en apariencia, suena descabellado, pero que ha persistido en la memoria de pueblos tan distantes como los egipcios, los sumerios o los mayas: la existencia de gigantes. Sí, gigantes, seres enormes que, según textos antiguos, ayudaron a levantar piedras que ningún humano podría mover. ¿Has oído hablar de los Nefilim? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se menciona a unos hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres, dando lugar a gigantes, seres que, según el relato, llenaron la tierra de violencia y conocimiento prohibido. Los textos egipcios no usan la palabra Nefilim, pero hablan de seres conocidos como los Sem-Suor, los compañeros de Horus. Según inscripciones encontradas en el templo de Edfu, estos seres habitaron Egipto antes de los faraones, durante el Septepi, el tiempo primordial. Los Sem-Suor, según esas leyendas, eran altos, fuertes,
poseían un conocimiento astronómico y arquitectónico imposible, y serían los responsables de construir estructuras sagradas, incluidas las pirámides. Si alguien me hubiera contado esto hace años, me habría reído, pero ahora, tras tanto leer, tanto escarbar en los textos polvorientos, me cuesta descartar del todo esa posibilidad. Y es que, mientras la egiptología insiste en atribuir la Gran Pirámide a Keops, hay un silencio absoluto sobre otras tradiciones que describen gigantes de piedra o seres celestiales que bajaron de las estrellas para enseñar a los hombres. En 1924, un arqueólogo británico encontró, cerca de Giza, fragmentos de papiros que describían constructores de brazos tan largos que podían abrazar 2 columnas a la vez, aunque se trató de relegar esos textos al terreno de los mitos. Ahí quedaron, como una astilla en el pie de la historia oficial. Pero, no son solo relatos egipcios. Piensa en Göbekli Tepe, en Turquía, un templo erigido hace 12.000 años, con columnas de piedra tan gigantescas que ni siquiera hoy sabemos cómo las levantaron. O en Baalbek, en Líbano, donde existen bloques megalíticos de más de 1.000 toneladas, encajados con una precisión que desafía toda lógica. ¿Por qué esa misma técnica aparece en Egipto, en la Gran Pirámide, en Machu Picchu, en Stonehenge? ¿Podría ser que existió una civilización global, poseedora de conocimientos que nosotros apenas empezamos a vislumbrar? Hay quien sostiene que no fueron gigantes, sino dioses, o algo que los hombres antiguos vieron como dioses. ¿Por qué? No sé si sabes esto, pero en las paredes del templo de Dendera, en Egipto, hay grabados que parecen mostrar objetos increíblemente modernos, dispositivos parecidos a bombillas eléctricas, cables, incluso estructuras que recuerdan a generadores. Muchos dicen que son simples símbolos religiosos, pero, ¿y si no? Nikola Tesla, en el siglo XIX, llegó a mencionar en una carta que sospechaba que la Gran Pirámide de Giza podría haber funcionado como una especie de generador de energía, que quizá las cámaras internas no eran tumbas, sino estructuras diseñadas para canalizar fuerzas electromagnéticas. ¿Te imaginas? Un monumento que no solo es un sepulcro, sino una máquina. Se cuenta que, en lo alto de la Gran Pirámide, existió en tiempos remotos un objeto misterioso, una especie de piedra o dispositivo que coronaba su cúspide. Los antiguos árabes lo llamaban el benben. Algunos textos describen esa piedra como metálica, reluciente, capaz de emitir un fulgor tan intenso que podía verse a kilómetros de distancia. Los textos más esotéricos aseguran que la piedra servía como receptor y emisor de energía cósmica, y que quienes supieran cómo usarla, podían comunicarse con seres de otros mundos. Muchos historiadores se burlan de estas ideas, pero, ¿no es curioso que, en plena Edad Media, los cruzados europeos buscaran desesperadamente reliquias que pudieran hablar con Dios? Entre esas reliquias, se mencionaba una piedra que había reposado en la cima de la Gran Pirámide, y que fue retirada y escondida por orden de califas musulmanes, temerosos de su poder. ¿Leyenda? Tal vez, pero, en 1874, un explorador británico llamado Howard Bisse describió que, mientras escalaba la cúspide de la pirámide, encontró rastros de una base de piedra pulida, como si algo hubiera estado encajado ahí durante siglos, y hubiera sido arrancado. ¿Por qué tanto secreto alrededor de ese objeto? ¿Qué era en realidad el benben? Otra pieza que no puedo ignorar, son las estrellas, porque cada vez que se estudian las pirámides, surge una coincidencia que pone los pelos de punta. Sus posiciones guardan correspondencia con las estrellas del cinturón de Orión. Robert Bauval, un ingeniero egipcio, fue el primero en señalar que las 3 pirámides de Giza reflejan en el suelo el patrón exacto de esas 3 estrellas, Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka. Y no solo eso, sino que, según cálculos astronómicos, la alineación es perfecta para cómo se veían esas estrellas hace más de 10.000 años. Pero, si la Gran Pirámide se construyó hace solo 4.500 años, ¿cómo pudieron sus constructores conocer la disposición de Orión en una fecha tan lejana? ¿Podría ser que los constructores no eran los egipcios, sino alguien que habitó la Tierra antes que ellos? ¿O alguien que vino de más allá? Porque hay otro detalle que me hiela la sangre. Algunos jeroglíficos egipcios representan a dioses con cabezas alargadas, cráneos imposibles para un ser humano. Akenatón, el faraón hereje, mandó esculpir su busto con un cráneo inusualmente largo. Su esposa Nefertiti, igual. La teoría oficial habla de estilo artístico, de moda de la época. Pero, ¿y si esas representaciones no fueran estilización, sino retrato? He visto estudios de cráneos hallados en Saqqara y en otras tumbas. Cráneos con volúmenes craneales fuera de la media humana. Cráneos que, aunque podrían explicarse por deformación artificial, muestran estructuras óseas que no coinciden del todo con la anatomía humana común. Ya, y, en mitad de toda esta niebla de enigmas, está la teoría más controvertida de todas,
los antiguos astronautas. No puedo evitarlo. Cada vez que veo las pirámides, tan perfectamente alineadas, tan colosales, tan llenas de secretos, me asalta la misma pregunta. ¿Y si no fuimos nosotros? ¿Y si hace miles de años, seres de otro mundo, descendieron sobre la Tierra, y nos dejaron estas estructuras como prueba de su paso? Hay inscripciones que parecen describir luces en el cielo, carros de fuego, dioses que bajaban de estrellas luminosas. Para muchos, no es más que mitología, pero, cada vez que la ciencia encuentra algo inexplicable, ahí están esas leyendas, susurrando que quizás hubo algo más. Y lo más inquietante es que las pirámides no están solas. Si las pirámides egipcias fueran el único misterio, podríamos atribuirlo todo a la genialidad humana. Pero hay pirámides en China, tan colosales que durante décadas se mantuvieron en secreto, cubiertas por árboles para ocultarlas. Hay pirámides en México, en Bosnia, en Sudán, todas con técnicas de construcción inexplicablemente parecidas. ¿Cómo es posible que civilizaciones separadas por océanos, que supuestamente nunca tuvieron contacto, construyeran monumentos de forma piramidal, alineados a las estrellas, y con proporciones matemáticas idénticas? Cada vez que uno empieza a hilar esos cabos, se siente una corriente helada en la espalda. ¿Por qué? Si todo esto es cierto, entonces nuestra historia no es solo incompleta, es una mentira monumental. Y si hubo gigantes, o seres llegados de las estrellas, que levantaron estos colosos de piedra, ¿dónde están ahora? ¿Se marcharon? ¿O todavía están aquí, ocultos entre nosotros? Esas preguntas me atormentan, me roban el sueño, me dejan noches enteras mirando el techo, preguntándome si, al descubrir demasiado, uno puede desatar fuerzas que deberían permanecer dormidas. Y, créeme, aún no hemos llegado a lo más oscuro de este enigma, porque todavía queda por hablar, de cámaras selladas, de máquinas imposibles, y de pistas que podrían demostrar que las pirámides no son solo tumbas, sino portales. 2017, un grupo de científicos, armados con tecnología de muones, partículas cósmicas que atraviesan la materia, hizo un descubrimiento que sacudió el mundo de la arqueología. Detectaron un vacío gigantesco en el interior de la Gran Pirámide, justo por encima de la Gran Galería. La llamaron el Big Void. Nadie sabe qué es, ni qué contiene, ni siquiera si está vacío, o sellado con algún propósito. La única certeza es que es tan grande como un avión comercial. Imagínate lo que podría haber allí dentro, una sala sellada durante miles de años, conteniendo reliquias, papiros, artefactos, o quizá algo más escalofriante. Muchos arqueólogos oficiales se apresuraron a decir que podría ser solo una cavidad para aligerar peso, un espacio estructural, pero una cavidad perfectamente rectangular, de dimensiones tan específicas, alineada con precisión, no lo sé, y cada vez que pienso en ello, algo en mi estómago se revuelve, porque hay quienes aseguran que lo que guarda esa cámara podría reescribir la historia de la humanidad. Algunos investigadores alternativos han propuesto ideas aún más perturbadoras, que las pirámides, especialmente la de Keops, no eran tumbas, sino máquinas diseñadas para captar y amplificar energías telúricas, o incluso para emitir frecuencias que alteraban la conciencia. Sé que suena a ciencia ficción, pero la Gran Pirámide no es una simple acumulación de piedras. Sus pasadizos, sus cámaras, sus ángulos, todo está diseñado con una precisión que roza lo enfermizo. ¿Te imaginas? Resonancias, frecuencias, sonidos que viajan por el interior de la pirámide como si fueran mensajes cifrados. En la cámara del rey, se han detectado extrañas propiedades acústicas. Si se emite un sonido a cierta frecuencia, las paredes comienzan a vibrar, como si respondieran a un eco profundo y desconocido. Es casi como si la pirámide estuviera viva, y no puedo dejar de pensar en qué pasaría si alguien, algún día, descubriera la clave para activar ese mecanismo. Desde hace décadas, se sabe que los conductos de ventilación de la Gran Pirámide, esos angostos túneles que parten de las cámaras interiores, apuntan hacia estrellas específicas. Uno de ellos mira hacia Sirio, otro hacia la constelación de Orión. Los egipcios veían en Orión la figura de Osiris, el dios de la resurrección y del más allá. Sirio estaba ligado a Isis, la diosa de la vida y la magia. ¿Y si esos conductos no son simples respiraderos, sino tubos diseñados para permitir el paso de la luz de ciertas estrellas en momentos específicos? Y si, en determinadas fechas, la luz estelar entraba en la pirámide, y algo ocurría en su interior. He leído teorías que aseguran que la Gran Pirámide podría haber sido un observatorio astronómico, o incluso un dispositivo de sincronización cósmica, un lugar donde el cielo y la tierra se unían, para abrir un portal entre mundos. Hay una hipótesis, compartida por algunos investigadores alternativos, que asegura que las pirámides no fueron construidas simplemente como tumbas, ni siquiera como máquinas energéticas, sino como puertas. Según esta teoría,
los constructores de las pirámides, quienes quiera que hayan sido, conocían secretos sobre dimensiones paralelas, sobre cómo manipular el espacio y el tiempo. Se basan en algo que puede parecer insignificante, pero que no lo es. Las proporciones de la Gran Pirámide parecen codificar constantes universales. La relación entre su base y su altura se vincula al número pi y al número áureo, incluso a la velocidad de la luz. ¿Coincidencia o código? Y si es código, ¿para abrir qué? Existen textos árabes medievales que describen la Gran Pirámide como un lugar de iniciación. Decían que quien entraba en sus cámaras secretas y sobrevivía, salía transformado. Algunos regresaban con el don de la profecía, otros enloquecían. Se habla de túneles ocultos, cámaras que se derrumban si alguien que no posee el conocimiento adecuado intenta acceder, y de guardianes invisibles que protegen los secretos del lugar. Incluso hoy, muchos guías locales en Giza te susurran advertencias al oído. Cuentan que hay zonas de la pirámide donde los aparatos electrónicos dejan de funcionar, donde las brújulas giran sin control, y donde las sombras parecen moverse solas. ¿Sugestión? Quizá, pero demasiadas personas han contado experiencias similares como para ignorarlo por completo. En los últimos años, ha surgido un rumor casi clandestino entre círculos de investigadores, que los gobiernos saben mucho más sobre la pirámide de lo que admiten. Hay historias sobre expediciones nocturnas, sobre acceso restringido a determinadas cámaras, sobre artefactos extraídos en secreto. Se dice que los hallazgos podrían demostrar una verdad demasiado grande, demasiado aterradora, sobre nuestros orígenes, o podría ser que la humanidad haya sido sembrada en la Tierra por visitantes de las estrellas. Podría ser que las pirámides sean balizas estelares, esperando a ser reactivadas. Podría ser que contengan información que, de ser divulgada, derrumbaría religiones, gobiernos y toda nuestra idea de la historia. Cada pieza de este rompecabezas, cada descubrimiento, cada rumor, me empuja a la misma pregunta: ¿quién construyó realmente las pirámides? ¿Y por qué? Y, aunque he leído 1000 teorías, visto documentos, escuchado leyendas, sigo sin tener la respuesta definitiva. Quizá nunca la sepamos, o quizá está justo ahí, delante de nuestros ojos, escondida en símbolos, proporciones, cámaras selladas y estrellas lejanas. Pero sé una cosa, y la sé en lo más profundo de mi ser: las pirámides no son solo piedra y arena, son un mensaje dejado por alguien que sabía que, algún día, nosotros estaríamos listos para escucharlo. La pregunta es, ¿estamos preparados para lo que ese mensaje puede decirnos? Si sientes que este misterio también te llama, quédate cerca, suscríbete al canal, deja tu like y comparte tu opinión en los comentarios. Juntos, quizá logremos descubrir la verdad que ha permanecido oculta bajo las arenas del tiempo.